Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Leonardo Soto, él es economista y nos acompaña la tarde de hoy para conversar sobre lo que es el desempeño o balance que podemos hacer del cierre formal del primer trimestre de este año 2024. Bienvenido a Globovisión. Gracias, Mariana. Bien, pasamos ya los 3 meses del año, efectivamente. Hoy, 1 de abril, me gustaría conocer cuál es la visión que tiene de lo que fue el desempeño de este primer trimestre, que desde el principio de año se habló de que había sido una actividad inusual desde los primeros días del mes de enero. Sí, con una alta expectativa, el 2024 obviamente inicia, digamos, fundamentando sus bases en la posibilidad de vender más petróleo, que de hecho eso ha determinado lo que hasta ahora hemos visto como un comportamiento diferente en cuanto a consumo directamente, el consumidor final. De hecho, en una encuesta que aplicamos reciente a todo lo que es distribución al detal, hubo un incremento de ventas al detal de aproximadamente 8% desde enero hasta finales de febrero, específicamente para productos desde 30 centavos hasta $5. El precio sigue determinando la pauta de consumo a nivel general y la expectativa de mejora de la economía basado en vender más petróleo se está evidenciando principalmente en mejores salarios relativos desde el punto de vista del sector privado, que está llevando a que las personas tengan un poco más de confianza en consumir un poco más de lo que antes no consumían. Ojo, es un hecho evidente, obvio, directo, de que con una canasta básica aún en $450, entre $450 y $550, un sueldo promedio para el sector privado, dependiendo de la empresa que lo pague y su capacidad de alcance, $150 a $250 siguen siendo insuficientes, pero ciertamente $150 o $250 pagan más o compran más que el sueldo básico por ley que actualmente paga la administración pública. Además de eso, un factor interesante son las plataformas de crédito que incrementaron de hecho las ventas para el sector de comercio de tal en un 5% desde octubre del 2023 hasta finales de febrero del 2024. Obviamente esto afecta fundamentalmente al sector empresarial formal, pero creo que es un llamado interesante de atención a la banca privada, a la banca pública y privada, que le está diciendo de manera directa, hay un público, hay parte de la ciudadanía que está dispuesta a honrar compromisos crediticios, aún con un ingreso disminuido, pero que están dispuestos a darle valía a ese sistema crediticio. Adicional a eso, también el tema de las actividades de esparcimiento, diversión, entretenimiento, incrementaron su consumo o su uso desde noviembre del 2023 hasta la fecha en aproximadamente un 25%. Esto producto de que las personas están buscando un poco esa diversión y esparcimiento necesario, aunque el ingreso familiar sigue ciertamente disminuido. Efectivamente, y qué bueno que sacas a colación el caso de estas plataformas de crédito, básicamente, que se han diseñado, que están fuera de la banca. Me gustaría consultarte porque para algunos, llama la atención que esto se haga así, el tema del riesgo que esto puede tener, pero por el otro lado está el hecho de que se haya contraído o limitado el crédito y que la banca realmente no es que no quiera prestar, es que no puede hacerlo. Tiene un tema de control, básicamente por todo lo que tiene que ver con el encaje legal, y esto demuestra que existe la necesidad de ese crédito para el consumo, y vemos en qué espacio se da básicamente esa necesidad de crédito y lo vemos cómo se utiliza en cosas de la vida cotidiana. Y es interesante poderlo ver porque vemos cómo incluso el sector de la misma hotelería o del turismo ha estado incorporándose a esos mecanismos de crédito para tratar de activar la economía. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué si de esta forma se ha generado eso y no ha generado inflación? ¿Por qué seguir bajo la teoría de que volver a activar los créditos en la banca generaría inflación? El tema es la masificación. Al momento de activar créditos a la banca, sin que exista respaldo suficiente en reservas internacionales y comenzar a otorgar una cantidad importante de bolívares, obviamente generaría una carrera especulativa en contra de la moneda del curso legal, que es el bolívar, ya que las personas al momento de recibir los bolívares en cuenta, a partir de un crédito, automáticamente la demanda por dinero, en este caso de divisa internacional dólar, que es la que más se usa en Venezuela, aumentaría de manera brutal. Esto afectaría de manera significativa el tipo de cambio y generaría un shock e impacto inflacionario. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora, con un encaje legal todavía el 73% y con la necesidad que tiene el gobierno de seguir aumentando las reservas internacionales, que están alrededor de los $10.000 millones, el en este momento otorgar créditos masivos sería muy riesgoso para esa tan frágil estabilidad de tipo de cambio. Porque, ¿qué pasa? Y lo mencionaste en un principio, alrededor de $930 millones fueron inyectados en este primer trimestre para mantener estable el tipo de cambio. Y esos 930, 934
o esa cantidad en su totalidad es dinero que no entró a reserva internacional, sino que pasa al torrente de circulante, que puede que quede en la economía como puede que no. Si bien estas plataformas de crédito sí están dinamizando el Claro, pero son créditos dirigidos. Son créditos dirigidos y no aplican para la mayoría de los venezolanos. Por ejemplo, un crédito poderoso que cambia la dinámica socioeconómica per se son los créditos de ley de política habitacional, tanto para del mercado secundario como para la construcción. Y veíamos en el segmento anterior que solo aporta el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Si tú le dices a una economía que está contraída aún en su capacidad de producción real, todavía tenemos un aparato de producción local real, digamos de rubros no tradicionales, no relacionados con el petróleo, que no supera el 30% de su capacidad. Entendemos que eso tiene que ver, uno, con financiamiento, dos, con servicios básicos. El sector eléctrico lamentablemente se encuentra aún frágil, o aparentemente eso es lo que está demostrando el sector eléctrico en el occidente del país fundamentalmente. Esto no permite que se fortalezca la actividad de producción nacional y que puedan competir productos tanto para su distribución local como inclusive para la exportación. Entonces hay muchos factores que dicen que si bien el crédito es necesario, y de hecho las medidas que se tomen de aquí al proceso electoral de julio, yo creo que deben ser muy aceleradas, basado de que si quieren llamar votos, pues incentiven al sector empresarial privado que pueda generar fuentes de empleo, que pueda generar prosperidad y generar un crecimiento económico orgánico. Efectivamente, era algo de lo que hablábamos también al inicio de este año, si era que estábamos iniciando con tantas apuro, si era producto de que la gente quería cerrar sus cuentas antes de que llegara el proceso electoral, que aún no sabíamos la fecha para ese momento. Ahora que la sabemos, ¿qué efectos podemos ver en este trimestre, en este segundo trimestre del año que arranca con una carrera electoral? Me gustaría conocerlo al regreso de la pausa, sobre todo por aquellas personas que han iniciado nuevos negocios, que tienen en la mira seguir o impulsar lo que tiene que ver con las inversiones. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos, estamos conversando con Leonardo Soto, economista. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa. ¿Qué podemos esperar de este segundo trimestre del año que inicia el día de hoy, pero que además inicia con la mirada de una carrera electoral? Seguimos vendiendo más petróleo del que estábamos vendiendo antes de que se hiciera esta flexibilización parcial de las sanciones, aproximadamente unos 750,000 barriles de petróleo por día, a un precio promedio entre 80 y 85. Dependiendo por supuesto del tipo de negociación que haga PDVSA con los clientes internacionales. Esto representa un mayor torrente de circulante a la economía y en proceso electoral el gasto público se eleva, directa o indirectamente a través del pago de proveedores locales, compras internacionales. Siempre hay intermediarios que digamos apoyan en el proceso logístico de compra, de distribución, la colocación. Bueno, el ciudadano Nicolás Maduro en una locución ofreció colchones durante su proceso de campaña electoral. Esto representa una compra o bien local o bien internacional, pero que se convierte en circulante que entra a la economía. Además de esto, por supuesto, las bonificaciones se incrementan de toda índole. Esto representa también un mayor consumo relativo en ciertos sectores de la economía. Hay muchas personas que dicen, Leonardo, pero ¿cómo puedes decir tú que un bono de $15 puede representar una mejora? No digo que represente una mejora, digo que representa una transferencia corriente, es decir, dinero que va directamente a una persona que lo gasta en lo inmediato. Y si tú sumas $15 por 3 millones de beneficiarios, obviamente tienes una cantidad en dólares significativos que están entrando a la economía y que representan mayor consumo, mayor dinero. Así que el gasto público es la pauta. Se va a mantener el gasto a partir de la necesidad, imagino, de crear condiciones de aceptación indistintamente del bando, de los partidos políticos que participan en el proceso electoral. Se genera cierta sensación de estabilidad. De hecho, lo vimos reciente con la movilidad de temporadistas a través de las vacaciones de Semana Santa, que hubo un incremento de movilidad a partir de personas buscando sitios de esparcimiento. Entonces, muchas cosas confluyen para que se incremente el gasto público. ¿Estás de acuerdo en que hay un grueso de ese circulante que se mueve en un sector de la sociedad que vive el día a día? Sí, es que de hecho, y como lo mencioné en un principio, si se incrementaron las ventas al detalle en un 8% desde principios de enero hasta finales de febrero, de artículos que su precio oscila entre 30 centavos y $5, te das cuenta que las personas que más están consumiendo diario, irónicamente, son las que tienen pocos dólares diarios, pero los gastan diariamente.
Pero además lo reciben diariamente. Lo reciben diariamente. Entonces, no viven de un salario tienes diario. un contingente de personas que no compran un cuarto de kilo de café, sino que compran una pequeña bolsa que tal vez pesa 100 gramos, igual pasa con el azúcar, con la harina de maíz precocido y con otro tipo de artículos que por precio y por lamentablemente nuestro poder adquisitivo han disminuido, siguen predominando las preferencias de consumo a nivel nacional. Efectivamente, cuando hablamos de eso, hablamos de personas que viven en la informalidad, que trabajan día a día, que cobran a destajo, pero que no viven de un salario mensual o quincenal, básicamente, que no son, que tienen ingresos diarios, que tienen esa movilidad en cuanto a esto. ¿Qué efectos tiene esto sobre la formalidad y sobre todos aquellos que han invertido en su propio negocio y piensan en las posibilidades de seguir invirtiendo en él o de mantenerlo o de darles impulso ante esa ola de esperanza que hubo en Venezuela en los últimos 2 años y que en este momento está en un proceso electoral que puede cambiar esas condiciones? Lamentablemente nuestra situación de informalidad económicamente hablando sigue estando por encima del 55%. Las empresas formales que saben todos los costos que implica ser formal en este país, el pago de distintos impuestos municipales y nacionales, contribuciones especiales y otra serie de elementos, y además de una demanda contraída evaluada principalmente por precio, pues ciertamente el gran riesgo del formal es cuánto tiempo lograré mantenerme en esta situación en el año 2024, si aún no existe un crédito ágil, flexible y adecuado al tipo de modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Para el gobierno, y aquí es donde viene un punto importantísimo, y lo dije en principio y lo repito, para el gobierno es fundamental que se fortalezca el sector privado formal, porque son los que están generando buena parte de las plazas de empleo que están siendo bien pagadas y que están teniendo recurrencia en el consumo de distintos sectores. Entonces, el formal está luchando contra la corriente de todo el contingente informal que obviamente no tiene los costos que tiene el formal, ofrece precios mucho más bajos, pero no ofrece ni seguridad, ni garantía, ni la calidad que un formal ofrece. El mejor aliado en este momento para cualquier gobierno en un proceso de campaña electoral es la empresa privada sólida, fortalecida, robustecida, con créditos adecuados y en un proceso de franca expansión, de relación sincera, honesta, amigable, que es lo que necesita el país en este momento. El desarrollo de ese tipo de negocios, de todo lo que tiene que ver con ese sector privado nacional, en cuanto a lo que es el tema del capital humano formado hoy día, la necesidad de volver a mirar hacia las academias, de mirar hacia ese personal que está allí, hacia esos profesionales que están allí necesitados de un empleo. Fíjate, seguimos teniendo lamentablemente una alta rotación de personal dentro de las empresas. En la encuesta que también apliqué recientemente, aún existe una alta propensión de los ciudadanos a considerar como opción la posibilidad de emigrar ante la inestabilidad política del país, indistintamente de los bandos que confluyan en las diferencias político-partidistas. Me refiero específicamente a la estabilidad política del país. Los ciudadanos aún lo toman como una opción y esto lleva a que las empresas, si bien necesitan formar a su personal, incentivarlo para que se quede dentro de las organizaciones, saben que es un elemento muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? Tratan de crear los incentivos de apoyo interno, de formación y capacitación, inclusive de tomar este personal que viene de las universidades, pero es un elemento muy frágil porque invertiste tiempo y dinero en la formación de este personal y salió de la empresa porque decidió emigrar. Te agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Este es el balance del primer trimestre del año y lo que podemos esperar para el segundo trimestre de 2024. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, que la información la amplían a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos. Sigan la programación de Globovisión.